Hola, hoy vamos a hablar sobre el colbertismo, las nuevas ideas, la ilustración, el despotismo ilustrado y la enciclopedia y el enciclopedismo. Todos son temas relacionados. En principio lo que podemos decir es que durante toda la Edad Moderna, desde el siglo XV al XVIII, pero en particular los siglos XVII y XVIII, hay un predominio de las ideas que tienen que ver con la razón y además hay un predominio del número. ¿Qué queremos decir con un predominio del número? Que empieza a cobrar gran importancia para los estados nacionales, primero reinos, pero que ya van camino a ser estados nacionales, todo lo cuantificable, lo medible, lo mensurable, todo se hace científico, todo se procura medir, estudiar, por ejemplo, en la parte de la contabilidad, digamos, los grandes estados requieren muchos recursos y requieren una buena administración de impuestos y una buena administración contable, requieren estadísticas, cálculos de probabilidades. Entonces el número empieza a brillar, en contraposición con la formación humanística que tenía la población en la Edad Media o a principios de la Edad Moderna, y que mantienen también los nobles. Los nobles franceses no estudiaban mucho números. Se dice que los preceptores, los maestros particulares de los nobles, se limitaban a enseñarles las cuatro reglas, a sumar, restar, multiplicar y dividir, y después prácticamente nada más, de algunas nociones generales de geometría, y después prácticamente nada más. Eh, sí se preocupaban por enseñarle idiomas, por enseñarle historia, por enseñarle literatura, y los nobles europeos, sobre todo los nobles franceses, se caracterizaban por ser muy cultos. Incluso en sus juegos, ellos tenían juegos de salón, en donde, por ejemplo, tenían que improvisar versos, y uno de ellos decía un verso y el que estaba en el asiento de al lado continuaba ese verso, y así todos los participantes de la fiesta componían una poesía en una velada nocturna, por ejemplo. Entonces, la formación humanística era muy grande, pero, digamos, para el gobierno se requería otra cosa, se requería el número. Y precisamente eso lo podemos ver en los tres ministros de Luis XIV, Colbert, Louvois y Vauban o Vauban. Perdonen mi francés si no es muy fluido, pero no es mi lengua materna. Louvois nos muestra justamente un ejército profesional, un ejército en donde el número, en donde el cálculo prima, en donde se estandarizan las medidas de los cañones. Había ya, yo alguna vez ya les he comentado el tema de la estandarización de los calibres. Los franceses fueron pioneros en ese sentido, primero en la creación de las piezas de campaña, piezas que se llevaban a todos lados en batalla, y porque tenían un buen sistema de armones, de cureñas con ruedas y tiros de caballo para llevarlos, y también se especializaron en los calibres, en los alcances, la potencia, en tener una estandarización de la pólvora, para saber que los proyectiles llegasen todos a un mismo tiempo al blanco, que tuviesen la misma velocidad, la misma distancia, la misma precisión. Todo se hace medible. Incluso se puede calcular antes de un conflicto cuánto va a tardar ese conflicto, o quién va a ganar, en función de la plata que hay, la cantidad de tropas que hay, la cantidad de vituallas que hay. Por ejemplo, está el caso de la fortaleza. Bueno, eso es un poco Louvois, pero también hablando de Vauban o Vauban. Las fortalezas ocupan un lugar muy importante, porque ocupan lugares estratégicos, lugares donde se puede ofender al enemigo, atacar al enemigo, y donde sí o sí el enemigo tiene que atacar si quiere seguir avanzando hacia el territorio nacional. Y además son fortificaciones tan grandes que son verdaderas ciudades. En ellas caben pequeños ejércitos con vituallas para mucho tiempo, para meses o para un año.
Además, sirven para entrenar a las tropas nuevas. Los ejércitos se hacen profesionales, con soldados con mucho tiempo en servicio, pero esos ejércitos son muy caros. ¿Cómo hago entonces para tener un ejército grande en una guerra? Bueno, tengo un pequeño núcleo profesional y cuando está llegando la época de la guerra, lo preparo, o sea, empiezo a reclutar nuevos soldados. Ahora esos nuevos soldados requieren un tiempo para entrenarse. Bueno, ¿a dónde los mando a entrenarse? A esas fortalezas. Cuidan la fortaleza y a la vez mejoran su profesionalidad para la guerra. Y esas fortalezas no pueden ser ignoradas, no solo por el lugar que ocupan, sino por la cantidad de tropas de guarnición en esas ciudades que, como les dije, eran pequeños ejércitos. Ningún ejército puede dejar a su espalda un ejército enemigo. Si fuera pequeña fortaleza con unos pocos cientos de soldados, sí, se dejan algunos miles alrededor de la fortaleza y el resto del ejército puede avanzar. Pero como estas fortalezas eran grandes, tenían varios miles de hombres, 10.000, 15.000 hombres, eran pequeños ejércitos. No podían ciertamente derrotar a un ejército de algún monarca europeo de la época, que a veces podía tener 200, 250.000 soldados, pero sí podían causarle muchísimo daño a su retaguardia. Entonces, cuando se encontraban con esas plazas fuertes, había que sitiarlas y eso llevaba tiempo. También el cálculo de los materiales está presente en las fortalezas de Vauban. Las fortalezas de Vauban se hacían bajas pero anchas y en vez de piedra se usaba ladrillo. ¿Por qué? Porque habían estudiado la capacidad de resistencia a los impactos de artillería de los muros y comprobaron que los ladrillos, al ser más elásticos, eran más eficientes para defenderse de los cañones. Sobre todo si encajonaban tierra. Se hacían paramentos de ladrillo muy gruesos con forma de cajón o a casamata, muro acasamatado también se llama, y se llenaban de tierra y de piedra suelta el espacio que había entre los dos paramentos, entre los dos muros que formaban esa especie de cajón. Entonces eso hacía que los proyectiles enemigos se enterraran, quedaran como detenidos, como amortiguados y no pudieran pasar. Para que ustedes se hagan una idea de lo que eran esas fortalezas, en la Segunda Guerra Mundial, o sea, ya en tiempos contemporáneos, muy avanzados los tiempos contemporáneos, la fortaleza de la Vauban, al estilo Vauban, era del siglo XVII, XVIII, y sin embargo, en el siglo XX, en 1944, casi hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes que dominaban en Francia, para detener la invasión o el contraataque aliado de los ingleses y los franceses, incorporaron muchos fuertes a la Vauban, muchas fortalezas a la Vauban, como parte de la defensa contra el enemigo. Después de que pasó la época de Vauban, esas fortalezas se transformaron en cuarteles y no se usaban como fortalezas para pelear en una guerra. Pero en 1944 los alemanes las rescataron del olvido y las volvieron a usar contra los ejércitos aliados. Y hay muchos relatos que cuentan que tenían una gran resistencia a las bombas modernas, a los cañones de campaña modernos. Así que todo eso estaba muy estudiado, milimétricamente estudiado, los campos de tiro para que se cruzara el fuego de las piezas de artillería. Bueno, en fin, como les dije, la guerra se hace científica. Y se puede calcular cuánto tiempo va a durar un asedio, cuántos proyectiles se va a necesitar para destruir algún sector de muralla y poder invadirlo, cuánto tiempo van a tardar los zapadores, los que trabajan con palas para hacer las trincheras de aproximación hacia el enemigo. Todo se podía calcular matemáticamente. ¿Por qué? Porque es una época de predominio del número. Y los burgueses, justamente, si en algo se especializaban, era en el número. Y es entonces que aparece la figura más descollante de estos tres personajes, que es Colbert. Colbert era un ministro multifuncional. Louvois también, Louvois llegó a ser inspector, digamos, de los ejércitos franceses, además de jefe de los ejércitos, y Vauban mucho más también que Louvois, porque llegó a ser ministro de Economía, llegó a hacer obras de riego,
canales, era un hombre muy preparado y a diferencia de otras personas nobles tenía una formación más sobre las ciencias duras, las matemáticas, la geometría, era un gran arquitecto, era un hombre más influido por el pensamiento de la burguesía que por el pensamiento de los nobles. Incluso fue uno de los pocos nobles que si al final del gobierno de Luis XV le recomendó al rey que los impuestos no solo los pagaran los burgueses y el pueblo llano, que en la práctica se traducía en que los burgueses eran los que pagaban el grueso de los impuestos, sino que trasladase parte de los impuestos a los mismos nobles, siendo que él era noble. ¿eh? Por eso podemos ver que es un hombre muy influenciado por las nuevas ideas de su época. Pero el arquetipo del funcionario francés, sobre todo, es Colbert. Colbert también era muy multifacético, llegó a ser ministro de guerra, pero de guerra en marina, de la marina de guerra, y también ministro de la marina mercante, era el jefe de la AFIP nuestra, digamos, el jefe de los inspectores de impuestos, era ministro de economía, era un poco de todo. Un poco de todo. Y además ponía la mano en todo, porque como les digo, en caso de una guerra, Louvois podía calcular cuántos soldados necesitaba, pero el que le daba el dinero y las vituallas y las cantidades de municiones necesarias era Colbert. Entonces era un poco que era un superministro que tenía su mano puesta en prácticamente todas las actividades del Estado, pero sobre todo en el aspecto económico. Y él fue el inventor del colbertismo, también conocido como mercantilismo, y más recientemente se la conoce como proteccionismo económico. Y es una idea, una teoría de economía que todavía sigue vigente en gran medida y a la vez es muy atacada. En la medida que es vigente también es muy atacada. Ya vamos a explicar un poco la relación que tiene con las épocas actuales. El mercantilismo o colbertismo lo podemos resumir en unas pocas frases, pero antes de resumirlo y de hacer una especie de análisis esquemático del colbertismo, me gustaría que lo relacionáramos con, ¿cómo decirlo?, con una balanza, ¿no? con un equilibrio de compras y ventas. Ustedes habrán visto que muchas veces los economistas, cuando hablan de la economía nacional o de la economía del primer mundo, hablan de la balanza comercial, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué quiere decir eso de la balanza comercial? Que para que un país ande bien, necesita que su balanza comercial sea positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que la cantidad de dinero que entra por las ventas sea superior a la cantidad de dinero que sale por las compras. Lo repito, la cantidad de dinero que entra a una nación por las compras tiene que ser superior a la cantidad del dinero que sale por las ventas. A eso podemos llamarlo balanza comercial. Si se compra menos que lo que se vende, se llama balanza comercial positiva. Y si se compra más de lo que se vende, se llama balanza comercial negativa. Lo ideal para un país es que su balanza comercial sea positiva, o sea, que vendan por mucha más plata que por lo que compran. Eso sería lo ideal. Ahí estaríamos hablando de una balanza comercial positiva. No siempre. A veces se puede dar por algún tiempo una balanza comercial negativa y sin embargo ser para beneficio de una nación. Imaginemos, por ejemplo, un país que es agrícola-ganadero y que quiere transformarse en una nación industrial. ¿Por qué? Porque las naciones industriales son menos en el mundo, producen, valga la redundancia, productos con mayor valor agregado. No es lo mismo sacar leche de una vaca y pasteurizarla que extraer hierro de la tierra, fundirlo y con eso hacer chapas y con esas chapas gruesas construir un buque, mucho menos un buque de guerra, que tiene que tener mucha más fortaleza. Entonces, ese valor agregado hace que por ese trabajo se cobre más. Pero a la vez tiene otra ventaja. Los países industriales siempre son menos que los agroexportadores.
¿Eso qué significa? Que cuando compiten, cuando hay una competencia entre dos productos iguales, la competencia va a ser feroz, pero no es lo mismo competir con 4 o 5 que competir con 50. Nosotros, por ejemplo, en Argentina vendemos soja. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Hay un montón de países en el mundo que venden soja o colza. La colza es un producto que se utiliza el aceite de la colza para combustibles y para aceites industriales, pero no para comestibles. Pero dicen que es mucho más eficiente para dar energía de combustión que la soja. La soja, en cambio, es un poquito menos eficiente que la colza en ese sentido, pero es más versátil. Porque también sirve para alimentarse, como complemento de muchísimos alimentos. Si ustedes miran cualquier granola, prácticamente cualquier cosa que ustedes coman hoy y miran con qué está hecho, parte de sus componentes tiene que ver con la soja. Parece harina de soja o de soya, según sean anglosajones o hispanos los que escriben los ingredientes de ese alimento. Y prácticamente en todos lados aparece la soja. En África, más que la soja, se produce la colza. Y por eso son vendedores privilegiados de Europa para el biodiesel. Pero nosotros también podemos producir biodiesel, pero a la vez también podemos producir alimentos. El tema es que el biodiesel o el aceite de soja o la leche de soja tienen un valor de agregado mínimo. Necesitan industria, pero un agregado mínimo. Procesar la leche, pasteurizarla también, pero la mecanización que requiere pasteurizar la leche es mínimo. En cambio, hacer un barco de guerra, un portaaviones, por ejemplo, esos gigantes que tienen los Estados Unidos, hacer un misil que llegue a la Luna o incluso a Marte, eso lo hacen los países industrializados. Cobran por esos productos, porque son productos de mayor valor agregado, y además tienen la ventaja de que tienen menos competencia. Eso hace que cuando compitan no tengan que bajar tanto los precios. Nosotros no, nosotros tenemos que bajar mucho los precios, porque si no, los africanos nos comen crudos. La única ventaja que tenemos sobre muchos de esos países es que ellos venden más colza que soja, pero también venden soja. Entonces, si hay otro país, un país africano que vende la soja más o menos al mismo precio que nosotros, a igual calidad, los europeos van a comprar la soja africana. Entonces vamos a tener que venderla al menor precio posible para hacernos competitivos. En cambio, si fuéramos pocos productores de soja, podríamos subirle el precio. Pero eso no ocurre. ¿Por qué? Porque los productos agroexportadores son más fáciles. Cuando una nación empieza sus primeros pinitos económicos, normalmente empieza con la agricultura y la ganadería. Estados Unidos hizo lo mismo que nosotros, pero con el tiempo se dieron cuenta de que la industria les iba a dar mucha más plata. ¿Qué es lo que pasa con estos países industriales que necesitan de otros productos? Por ejemplo, por lo pronto la gente necesita comer todos los días, necesita comer. Entonces, bueno, tienen cierta dependencia con otros países de aquello que carecen o de aquellos que podrían tener, pero no fabrican porque no tienen suficiente valor para ellos. Por ejemplo, si yo soy una nación industrial con un país chiquito y con pocos habitantes, a mí me conviene más producir productos industriales y comprar productos de materia prima o de alimentos más baratos a países del tercer mundo, como la Argentina o algún país africano. Eso es porque no tengo la capacidad, a lo mejor porque tengo un territorio chico, para producir eso. O tengo un territorio grande, pero no sirve para sembrar. Por ejemplo, si yo vivo en Arabia Saudita, que es todo desierto, seco, reseco, y bueno, entonces no me queda otra que comprar todo aquello de lo que carezco. En los países árabes, en general, la nafta vale más barata que, no sé, que un litro de agua mineral. Pero la ventaja de esos países es que tienen petróleo por todos lados. Entonces, obviamente, el petróleo va a ser muy barato. Por eso en los países árabes hay mucho petróleo, y hay nafta muy barata y hay muchos autos, se venden muchos autos. Y a precios realmente muy bajos. Pero ¿cuál es el problema? El 90% de todo lo que entra a los países árabes, los árabes lo tienen que comprar. No les queda más remedio que comprarlo porque su tierra no da de sí
para el autoabastecimiento de alimentos. Lo mismo va para la materia prima que necesita la industria. A lo mejor yo tengo una gran industria, pero no tengo los minerales necesarios para esa industria, o para movilizar esa industria. Porque, por ejemplo, hay minerales que se trabajan para hacer productos y otros que se consumen para hacer productos. Por ejemplo, el carbón de piedra es un mineral que se quema, desaparece, pero del calor de ese carbón de piedra se mueven turbinas de vapor que producen otros productos para la venta. Entonces se necesita también materia prima y se necesita industria para no comprar al extranjero. Entonces en principio se necesita autoabastecimiento, eso implica tener materias primas, tener una producción agrícola-ganadera y tener una producción industrial. En la época de Colbert se hablaba de manufacturas porque tenían un proceso parecido al industrial actual, pero todavía no intervenía la máquina, porque todavía no estaba en pañales el uso de las máquinas de vapor. Era más una especulación científica que una realidad. Ya había en la época de Colbert avances en máquinas de vapor que se estaban tratando de emplear para desagotar minas. Las minas tienen la desagradable característica muchas veces que si son profundas de inundarse, de encontrarse capas subterráneas de agua y se inundan. Entonces hay que continuamente ir sacándoles el agua en algunas partes del mundo o en algunos tipos de producción minera. Entonces empezó a estudiar eso. Y de ahí después, una vez que se perfeccionó la máquina de vapor, se pudieron hacer otras derivaciones para usarla para muchas cosas. Para mover locomotora, hoy en día para proporcionar energía eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, la balanza comercial justamente tiene que darme bien, pero tengo que vender productos que valgan la pena y comprar lo menos posible del extranjero. Y como les decía, puede ser que alguna época yo tenga una balanza comercial negativa, pero sea bueno para mi país. Por ejemplo, si yo durante 20 años compro maquinaria para una industria naciente, compramos máquinas para producir otros productos elaborados y capaz que durante 10 años estamos en una balanza comercial negativa. O sea, no solo los números dicen si una balanza comercial es negativa. Puede ser negativa, pero positiva en el fondo, porque después nos vamos a transformar en una nación industrial. En cambio, si yo tengo una balanza comercial negativa para comprar, no sé, como en una época en Argentina que había negocios que se llamaban todo por 1, 2 y 3 pesos, que uno iba y compraba lapicitos, compraba chucherías chinas, que sé yo, cosas de muy poco valor y que no, en definitiva, después no aumentaba nuestra riqueza patrimonial. Bueno, ahí es en pérdida, aunque sean objetos baratos, es en pérdida. Encima, la industria nacional se caía a pedazos porque los productos chinos eran 10 o 20 o 30 veces más baratos que los que producía la Argentina. Entonces, se trata de tener un equilibrio con muchas cosas. Uno, el autoabastecimiento, tener industrias, tener producción agrícola-ganadera y tener producción minera, o de materias primas en general. Todo eso tiene que darse en un equilibrio. Pero, ¿qué pasa? No todas las naciones pueden tener ese equilibrio. Por eso hacen falta las colonias. ¿Qué son las colonias? Son centros productores de materias primas y mercado consumidor de productos elaborados. Son centros productores de materias primas porque le dan todo lo que el país no tiene. Si yo necesito minerales, al otro país, la colonia, me da los minerales que yo necesito. Y a la vez son mercado consumidor de productos elaborados. El problema del mercantilismo es que en Europa casi todos los países querían ser mercantilistas. Todo el mundo quería vender mucho y comprar poco. Entonces, ¿qué hago con los excedentes? Y bueno, se los obligo a consumir a los colonos. Para eso sirven las colonias. Y al respecto de las colonias, hay 3 tipos de colonias. Me refiero obviamente no al producto de belleza para oler bien o en algún caso para no bañarse y disimular el no bañarse, ¿no es cierto? Bueno, me estoy refiriendo a las colonias como posesiones de ultramar de una nación. Hay 3 tipos de colonias. Acá pueden confundirse porque hay una colonia que se llama Colbert, una colonia justamente de un perfume que se llama Colbert. Bueno, entonces, las colonias hay 3 tipos. La propiamente dicha, con la bandera del país que domina. El protectorado, cuando es un país pequeñito que necesita que otro más grande lo proteja. Ejemplo, Trinidad y Tobago, que son 2 pequeñas islas en el Caribe, necesitan que Inglaterra las proteja para poder subsistir o existir simplemente.
Y después tenemos la semicolonia económica, que son más comunes en esta época. ¿Por qué? Porque es más fácil dominar a un país si tiene la ilusión de que es independiente. Si un país tiene su propia bandera, canta su propio himno y todo, siente que es independiente, aunque en la práctica su soberanía esté muy menoscabada por una deuda externa. Por ejemplo, los argentinos somos un país que lo sabe muy bien a eso. Tenemos nuestra bandera, cantamos el himno y todo, pero cuando queremos tomar decisiones profundas a nivel económico, bueno, viene el Fondo Monetario Internacional, viene algún asesor norteamericano y dice, esto sí, esto no, eso no es conveniente, no los obligamos, pero eso se llama semicolonia económica, que es otra manera también de colonial y mucho más barata y mucho más sencilla de dominar a los países, endeudarlo y después manejarlo en base a esa deuda que esos países tienen. Bueno, y eso es, ¿por qué necesito esas colonias? Las necesito porque mi país no necesariamente tiene todo lo que necesito, salvo algunos pocos países privilegiados. Yo voy a mencionar tres. Dos de ellos muy ricos y otro bastante pobre, aunque los tres tienen esa misma categoría de tener la capacidad para tener un poquito de todo. Esos tres países son Rusia, uno de los más grandes países del mundo, que tiene de todo para materias primas, tiene de todo para agricultura, tiene de todo para ganadería, tiene muchas latitudes, desde los fríos más extremos en el norte de Europa a semidesiertos cerca de la zona de la frontera con Mongolia. Tiene toda una variedad de latitudes y de climas que le permiten distintos tipos de producciones. Siempre es conveniente más un país que se extienda en latitud que no en longitud. Por ejemplo, Brasil es un país que se extiende en longitud, pero no en latitud. Entonces ellos no pueden tener la variedad de plantas y todo para sembrar que tenemos nosotros, salvo ahora que aparecieron los transgénicos, en donde por ahí se adaptan algunas plantas que son del calor a zona fría y al revés, a la inversa. Plantas de zona fría con algunos genes para soportar la semiaridez se pueden plantar en lugares más cálidos e incluso semiáridos. Pero normalmente, para lo que la naturaleza produce naturalmente, valga la redundancia, conviene países que tengan muchas latitudes y no mucha longitud, sea más alto que largo, digamos, hablando mal y pronto. Bueno, Rusia es uno de esos países. El otro, su contraparte, es Estados Unidos. Y sabemos que Estados Unidos es riquísimo. Tiene industria, pero también tiene materia prima. Y también tiene producción agropecuaria. Y una producción agropecuaria que es bastante cara para los estándares mundiales, pero que Estados Unidos la mantiene. ¿Por qué? Porque eso les permite un autoabastecimiento. Y un autoabastecimiento es sinónimo de soberanía, de señorío sobre uno mismo. Soberanía viene de ahí, viene de señorío, de dominio. Si yo no necesito nada de nadie, soy más libre que si necesito de alguien. ¿Está? Ahora, el resto, bueno, y el otro país es Argentina, en una dimensión mucho menor a la de Estados Unidos o Rusia, pero también tenemos mucho menor cantidad de población. Así que en porcentajes más o menos seríamos un equivalente en latitud, en tipos de clima, en capacidad de nuestra tierra y en cierta capacidad de nuestra población para manejar una sociedad industrial. Nosotros tenemos un nivel educativo que permitiría tener una buena cantidad de gente trabajando en el aspecto, en la parte industrial. Por ahora, no sé cuánto nos va a durar porque el sistema educativo cada vez va en franco deterioro, pero tenemos esa capacidad que nos permitiría tener industria, tener producción agrícola-ganadera o agropecuaria y producción de materias primas. Poder tener una economía extractiva, agrícola-ganadera y a la vez una producción industrial, por lo menos una industria ligera y mediana, no hablemos de fabricar barcos de guerra, pero sí productos de primera necesidad, tranquilamente estaríamos en condiciones de tenerlo. Y no los tenemos, ¿por qué? Porque nuestra economía no la hemos trabajado muy bien, los intereses creados nunca han propiciado demasiado que seamos una nación industrial, tenemos muchas veces un pensamiento de colonialismo fácil, una especie de conquista cultural colonial que nos hace creer que no podemos ser
un país industrial hecho y derecho, y también, ¿no es cierto?, las presiones de otros países que tratan de que seamos agrícolas ganaderos. Y el problema es que seguimos apostando a la agricultura y la ganadería, y eso funcionó cuando el país fue grande con una población chica. Hoy es un país modesto en tamaño en relación a su población. Por eso fuimos ricos hasta 1920, 1925, por ahí fuimos ricos. ¿Por qué? Porque teníamos poca gente con mucho terreno. Ahora tenemos el mismo terreno de antes, pero 3 veces más población. Y seguimos con una economía extractiva agrícola-ganadera. Entonces, eso va a hacer que progresivamente, si no nos industrializamos, si no hacemos una verdadera política de sustitución de importaciones, eso quiere decir que al tener industrias también, vamos a empezar a tener problemas. Nuestra balanza comercial siempre nos va a dar negativa. Y cuando nos da negativa, solamente hay 2 soluciones. Una, pedir plata, deuda externa, que es peor a veces el remedio que la enfermedad, porque pido plata, pero después hay que pagarla. Si pido esa plata para comprar máquinas y transformar el país en una nación industrial, vaya y paz. Pero si la pido para comprar productos de consumo popular, no me conviene porque llega un momento que tengo que pagar la deuda y no tengo con qué. Entonces esa es una solución. Y la otra, resignarse a la pobreza, a que mucha gente se caiga del sistema y que no pueda participar de eso. Porque si no, si yo quiero que la nación siga teniendo los mismos estándares de ingresos que los que tenía hace 70, 80 años atrás, pero no quiero aumentar su producción, y bueno, va a llegar un momento que me quedan dos caminos. O le quito mucho a los chacareros para repartirle a los que no son chacareros, o no les quito nada a los chacareros y los que no son chacareros que se mueran de hambre. Entonces, en algún momento vamos a tener que ver qué vamos a hacer con nuestra nación si queremos que sea una nación agroexportadora, agrícola-ganadera, o extractiva o industrial, o por lo menos que tenga un grado de industrialización muy grande. Bueno, Colbert fue pionero en estos aspectos: comprar mucho, comprar poco, perdón, vender mucho, autoabastecimiento, y si no tengo capacidad de autoabastecimiento, tener colonias, buena calidad y precios competitivos, impuestos equilibrados, lo que hablábamos recién. Si yo a aquel lugar de donde surge alguna riqueza yo lo cargo de impuestos, lo fundo. Por ejemplo, que es lo que pasa con la producción de soja. La soja tiene precios muy competitivos, se vende a muy buenos precios. Desde que hay nuevas técnicas de cultivo, la soja se puede producir en muchísima más cantidad que antes era impensada. Entonces eso me da una buena ganancia. Pero ¿qué pasa? Como prácticamente lo único que nosotros vendemos es soja, después hay que repartir esa ganancia cobrándole impuestos a los chacareros para darle plata a todos los demás que no producen soja y que no producen ningún otro bien exportable. Pongámosle el profesor de historia que les habla, que no produce ningún bien exportable. Le tenemos que sacar al chacarero para darme a mí de comer y que yo trabaje en lo mío, que ciertamente creo que me gano dignamente el pan, pero no produzco un bien exportable, como el chacarero que produce la soja. ¿Y qué pasa? Como no hay a otro a quien sacarle, entonces, bueno, le subo los impuestos. Pero ¿qué pasa? Si le subo demasiado los impuestos, desaliento al chacarero y un día va a decir, bueno, basta, vendo el campo y me voy a otro país. Entonces, algo así también decía Colbert a Luis XIV. Luis XIV siempre quería cobrar más impuestos porque hacía muchas guerras. Guerras que a veces beneficiaban a Francia porque aumentaban sus territorios, sus dominios, pero también exigían mucho gasto económico. Y aun cuando ganaran, tardaban después décadas en recuperarse de las pérdidas económicas que habían causado esas guerras, ¿no? Entonces, Colbert le decía al rey que no se apresurara a hacer guerras, que si tenía pensado tomar tal o cual territorio, se tomara su tiempo, esperar a ver a su enemigo más débil, se fuera organizando, y sobre todo que le diera tiempo a su país para que creciera económicamente. Él siempre le decía a Luis XIV, Majestad, deje engordar la vaca antes de matarla. Deje que la vaca engorde antes de carnearla, antes de hacer el asado. ¿Por qué? Porque si yo la mato de ternerita,
Y sí, va a ser una carne muy rica, va a ser una carne blandita, sin mucha grasa, sin mucho colesterol, que se va a deshacer en la boca cuando yo como, ya me está dando hambre. Y en cambio, si yo la dejo engordar, va a ser una vaca vieja, gorda, con mucha grasa, que va a ser mala la salud. Pero, ¿cuál es la ventaja? Me va a dar más grasa o sebo, el cuero va a ser el mismo y la carne va a ser de mala calidad, pero va a ser gran cantidad de carne, va a ser mucho más kilo en pie que si yo la vaca la mato de ternerita jovencita, ¿no es cierto? ¿Eh? Entonces, Majestad deje engordar la vaca antes de matarla. ¿Eh? Y sobre todo tenía otro aspecto muy importante que eran las tasas aduaneras. Cobrar tasas aduaneras para que el extranjero no pueda competir libremente con los productos locales. Si yo vendo vino y viene un extranjero y me vende vino también y lo vende al mismo precio o a inferior precio al vino argentino, ¿y qué es lo que va a hacer la gente? La gente busca más precio que calidad. Es cierto que hay siempre un mercado selecto que el dinero no le importa o es poca cosa para esas ciertas personas, el dinero, y tranquilamente pueden comprarse algo más caro eligiendo calidad antes que cantidad. Pero la mayoría de los simples mortales a veces nos damos algún gustito comprando algún producto caro, pero en general el 98-99% de las cosas que compramos las compramos más por su poco valor que por su calidad. ¿Eh? Tiene que gustarnos mucho algo para que gastemos mucho dinero para disfrutar de la calidad. Normalmente casi todas las cosas, salvo que las que nos gustan mucho, y bueno, la mayoría de las cosas resignamos calidad por precio. Entonces, si yo produzco algo bueno, pero viene alguien de afuera y lo vende más barato, y bueno, la gente va a comprar ese otro producto más barato. Algo pasó, así pasó en Argentina. Venía vino de Francia en una época, en el siglo XIX, en la época de Rosas, allá por 1845, 40 y pico, digamos, venía vino de Francia más barato que el vino de Mendoza. ¿Por qué? Porque el vino de Mendoza venía en carretas con buey en un país que no tenía carreteras. Y el vino francés venía en barcos desde Francia y venía mucho más rápido. Y el vino francés es un buen vino, al igual que el vino de Mendoza. Pero claro, el vino francés venía más rápido y además ellos ya se habían especializado, gracias a Colbert, en la calidad y en los tipos de vino. En Argentina durante muchísimos años el vino se vendía por cantidad y era vino de mesa. No había especialización en el vino. Los productores de vino producían la más cantidad posible y nada más. Y era todo vino de mesa. ¿Sí? A lo mejor la gente que vivía en Mendoza se daba el gustito de tomar algún vino de mayor calidad, pero porque era el vino que hacían ellos artesanalmente y ellos sabían a qué atenerse a la hora de tomar un vino. Pero el resto del país compraba vino, vino al por mayor, digamos, ¿no? Que venía de Damajuana. Mientras que los franceses ya hacía muchos años que ya habían detectado los vinos comunes y los vinos de cierta calidad para cobrarlos a mayor precio. Entonces, bueno, estaban bien seleccionados, bien preparados, llegaban rápido, era más barato meterlo en un barco y llevarlo a Buenos Aires que llevarlo en carreta durante meses desde Mendoza a Buenos Aires. El vino era más caro en Argentina que en Francia. O el francés en Argentina valía menos que el vino argentino en Argentina. Entonces, ¿qué pasó? Empezábamos a perder plata. Y Rosas, un gran político de aquella época, hizo la ley de aduanas de 1835 que dejaba que vinieran algunos productos extranjeros, pero les cobraba altísimos impuestos para desalentar su compra. Bueno, eso se llama, hoy en día se llama proteccionismo económico. Bueno, eso es un poco, bueno, y otra cosa que quería Colbert siempre era acumulación de reservas en oro. Hoy lo cambiaríamos por acumulación en divisas de yenes o de euros o de dólares, ¿no es cierto? Bueno, sigamos ahora con las nuevas ideas. Las nuevas ideas, como dijimos, tiene que ver con la razón, el predominio de la razón, y se relaciona esto de la razón con que había que justificar los gobiernos. Los mismos gobiernos empezaron a tener la necesidad de justificar su presencia. ¿Por qué? Porque los ilustrados pedían
la gente de las nuevas ideas pedían que tuviese una legitimidad de origen el rey, no solamente que fuera un heredero de Dios, como decían las monedas en aquella época, Luis XIV gratia Deo, por la gracia de Dios, sí, sí, perfecto, la gracia de Dios, pero bueno, pero probá que para qué estás, ¿no? Y entonces empezaban esas ideas a buscar una mejora en la vida de las personas y los mismos reyes se plegaron a esas nuevas ideas con el despotismo ilustrado. Las nuevas ideas de la ilustración se relacionan también con el despotismo ilustrado, que trató de hacer también más científica la forma de gobierno, o la eficacia, ser más eficaz científicamente en el gobierno. Y con respecto a estos temas de la ilustración, podemos decir que hay dos corrientes, una minoritaria y una mayoritaria. La minoritaria con el tiempo va a llevar a la Revolución Francesa, pero no se mostraba a plena cara. Generalmente se practicaba en sociedades secretas como la masonería, que buscaban ir viendo qué se iba a hacer con el poder. Con el tiempo, la monarquía cada vez empezaba a ser menos valiosa para los burgueses y empezaron a pensar en que era conveniente tal vez el sacarla de a un lado y poner alguna otra nueva forma de gobierno. Pero en general los primeros ilustrados lo que querían era que los monarcas se comportaran como papás de la población, sobre todo dos, Montesquieu y Hobbes. Hobbes, el inglés, un escritor en inglés, lo voy a mencionar primero, escribió un libro, Leviatán. Él hablaba de que el pueblo era permanentemente infantil, tenía pensamiento infantil, era como un niño. Entonces necesitaba que el rey tomara el poder, estaba justificando de alguna manera el despotismo, tuviera todo el poder, la suma del poder para gobernarlo. En cambio, Montesquieu no, Montesquieu ya habla de tres poderes como lo conocemos hoy, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y si bien él respeta tres formas básicas de gobierno, la república, que hoy llamaríamos las democracias modernas, la aristocracia y la democracia, también bueno, la aristocracia como la democracia como república, después estaría la aristocracia y finalmente la monarquía, al que él llamaba el despotismo. Pero, sin embargo, habla de tres poderes independientes, incluso del poder del rey. Entonces ya estamos hablando más de un gobierno más bien republicano. Y finalmente la enciclopedia. La enciclopedia era buscar encerrar todo el saber en una serie de libros para que las personas se formasen solas, lo cual tiene un aspecto positivo y uno negativo. El aspecto positivo, las personas pueden por su cuenta estudiar. Por ejemplo, ustedes pueden buscar Wikipedia y aprender un montón gracias a Wikipedia, incluso sin necesidad de un profesor. El aspecto negativo, quienes estudian por su cuenta carecen del apoyo sistemático, disciplinado de un sistema educativo, de un docente. Eso es un aspecto negativo. Ejemplo, Sarmiento. Sarmiento no fue a la universidad, pero fue un autodidacta. Él leía libros, leía enciclopedias, leía novelas, aprendió varios idiomas y todo, pero después cuando uno estudia la vida de Sarmiento se da cuenta que el problema de Sarmiento era que no tenía un pensamiento científico, no tenía un pensamiento sistemático, que se aprende mejor, no digo que no se pueda aprender fuera de una escuela, pero se aprende mejor dentro de la escuela por excelencia de las ciencias que son las universidades, ¿no es cierto? Entonces tiene su aspecto positivo y negativo. Y herederos de esa primera enciclopedia francesa somos nosotros con Wikipedia. Un ejemplo práctico, ¿no? También tiene algo de malo en el sentido de la gente que sabe un poquito de todo y nada en profundidad de nada, como son nuestras enseñanzas primaria y secundaria, que tenemos un montón de materias con un poquito de tiempo en cada materia y cuando terminamos la primaria y la secundaria sabemos un poquito de todo, pero en el fondo no sabemos nada de nada. Bueno, eso también tiene su lado negativo y tiene su explicación en la enciclopedia francesa, que fue la primera que se hizo sistemáticamente, ¿no es cierto? Y por hoy terminamos, apenas pasados 4 minutos de los 40 previstos. Gracias por su paciencia y hasta otra nueva presentación.